Mi nombre es Tatiana Bendaño, tengo 35 años, soy de Bogotá, pero vivo aquí en Cuenca, Ecuador. Y yo soy Anaís Córdoba Páez, tengo 29 años y vivo en Quito. Y ahora trabajo aquí. No, no estoy segura si en Ecuador a las mujeres que no tienen hijos les dicen carichinas, pero sí que hay como referencia, ¿no? A esto de que no cumples con lo que debería cumplir una mujer, como saber ser ama de casa, tener hijos. Creo que sería Cuidar. como toda la palabra. O sea, le he estado pensando desde hecho, desde que empecé a pensar esto de la maternidad, ¿no? Que bueno, en el Ecuador la maternidad es obligatoria porque no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, no podemos abortar, eh, está penalizado y frente a eso las decisiones de las mujeres no son tan una decisión completa, ¿no? Sí. Verás, aquí en Cuenca yo he decidido bajarme los años porque en estas conversaciones de taxi, decir que tengo 35 años, que estoy soltera, que no tengo hijos, eso es como ser bruja, ¿cachas? Como, que soy migrante, ¿no? Estoy aquí sola, sin mi familia, no tengo esposo y no tengo hijos. Entonces, ¿qué hago? Es como la pregunta de los taxistas, ¿no? O sea, como de, ¿y qué va a hacer de la vida? Y se le va el tren para casarse, para tener hijos, ¿no? Entonces, claro, es más fácil decir que tengo 22 años, que estoy estudiando y ya no tienen que preguntar más, porque no quiero darles una lección en el taxi. Es como, ay, en varias historias, ¿no? Como que sí estaba casada, pero no tenía hijos. Como hasta que ya decidí, porque cuando decía que sí estaba casada, pero no tenía hijos, era como, pero pobrecito su marido, ¿usted qué está esperando para darle hijos, no? Y hasta que decidí que soy estudiante universitaria, tengo 22 años y todavía tengo tiempo, ¿no? Porque menos mal me puedo bajar la edad. Hay esta frase que dijiste antes, que es, se te fue el tren. Se te fue el tren, Qué claro. horrible es. Esa era muy fuerte también. Y me decían, pero no se preocupe, que aquí en Cuenca seguro encuentra un buen marido. Muchas gracias, señor. Intenté decir que estaba casada y que ya mismito iba a ser madre, pero no. Tener 35 años y no tener hijos en Cuenca es fatal. ¿No? Es como... No. Claro, yo estoy llegando a la edad en la cual mi madre me tuvo a mí. Y es un poco extraño porque hay como una presión en la familia de, no sé si porque tenga hijos, pero sí porque es como tu madre te tuvo a esa edad. Entonces, no sé, están esperando que repita la historia, o sea, ¿qué están esperando? Y bueno, realmente como lo que pasaba antes era que las mujeres que decidían estudiar no tenían hijos y las que no estudiaban tenían hijos. Entonces, en mi familia hay como una tradición súper fuerte de mujeres que son profesionales, que no tuvieron hijos porque querían ser profesionales. Entonces tengo una tía abuela que es genetista, otra tía abuela que es política, fue de hecho la primera congresista mujer del Ecuador, pero decidió no tener hijos y cumplió hace una semana 101 años. Wow. So, Carichinas. las carichinas. Son carichinas. Somos las carichinas, ¿no? ¿No? Pero hay como esta idea de hacer algo grande profesionalmente y si no eres exitosa profesionalmente, entonces por lo menos deberías ser madre, ¿no? Y, y bueno, y las otras que decidieron ser madres, como mi abuela, ¿no? Que, que no estudió más allá de la secundaria. Entonces es como, no sé, es como ahí ves el estigma, que creo que sigue existiendo, porque tengo una tía que decidió no tener hijos, que me dijo, me encantaría estar de hecho en Cuenca dando mi testimonio. Y tengo como estas dos tías, una tía que decidió no tener hijos y otra tía que no pudo tener hijos. Y, y claro, para mí era como súper obvio que si ella no podía tener hijos, podía adoptar. Pero ella no, ella lo que quería era que su genética se pase de generación en generación. Y no quiso adoptar, entonces ahora le duele a ella mucho hablar de eso. Mientras que mi otra tía, que decidió no tener hijos, es como súper clara de siempre posicionarse desde ese lugar de yo no quiero hijos. Sin embargo, creo que las dos están vistas como las pobrecitas, ¿no? Como las discriminadas de, ay, no cumplieron con su rol.
Vengo huyendo. No, mentira. Y bueno, creo que dentro del contexto ecuatoriano igual es obligatorio tener hijos, porque no está penalizado el abortar, o sea, por una decisión propia, ¿no? Se puede en pocas causales, pero si no existe esa opción, entonces es una maternidad obligatoria y creo que personalmente a mí no me interesa hacer nada que me obliguen. Entonces, si despenaliza el aborto, tal vez piense en tener hijos. Pero mientras no, no lo voy a hacer. A mí en mi familia me pasaba que cuando con mi papá tenía una muy buena relación, pero en la adolescencia, cuando me desarrollé, la preocupación de mi papá era que me embarazara, ¿cachas? De ahí hasta los 18 que dejé de vivir con mis padres, porque ya era así como, a ver, un momento, mi vida, o sea, que mi vida social no solamente es reproducirme, ¿cachas? Entonces era muy difícil la relación con mi padre, porque él todo el tiempo estaba atormentado con que yo me iba a embarazar muy joven. Y claro, a los 18 dije, no más, ya no soporto esto, pero cuando dejé de vivir con mis papás quería ser madre joven, porque tenía esta loca idea de que era fantástico tener como una diferencia generacional cortita con los hijos, ¿no? Y que era fantástico, más bien, era chévere, ¿no? Como eso rápido y después otra segunda juventud y todo bien, pero a pesar de que quería ser madre, eso nunca pasó, ¿cachas? Y ya después, o sea, como mi última pareja, que fue como, pues yo tenía 30 años, y me dice, ¿y por qué no tenemos un hijo? Y fue como, ¡no! ¿Qué vamos a tener un hijo? Eso no, o sea, no, y menos con un hacker, que no lava la ropa, no lava la loza, no come, no cocina. No podemos tener un hijo, así no. ¿Y por qué crees que tu padre tenía como ese trauma? Porque tengo dos primas que fueron madres jóvenes, entonces un poco él creía que yo iba a seguir un poco su ejemplo, aunque nada que ver, no eran como primas muy cercanas. Y porque mi papá decía que yo era bonita y que le preocupara que aparte de bonita fuera bruta, por eso estudié filosofía, porque fue como, bruta, sí, bruta, nunca más me vas a decir bruta. Yo siento que sí hay una presión sobre mí de que si no tengo hijos, porque creo que ya mis abuelos y todo el mundo se hace la idea de, uy, esta es la abortista, no va a tener hijos. Es feminista, además, peor, no va a tener. Y, y creo que hay la presión de, bueno, entonces tienes que estudiar. Estudia, 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 ¿no? Como que esto que antes yo decía de mis tías abuelas, siento que ya es una presión real para mí cada vez que me acerco a los 30 años, además. Y, y bueno, o sea, yo ya les dije a todos que no voy a traer a ningún ser humano a este planeta en el contexto que tenemos, ¿no? Como, ¿para qué? Para que se mueran en unas situaciones terribles con respecto a la naturaleza, que no haya recursos. O sea, pueden decirme fatalista, pero creo que es real, como ya estamos en el final. Entonces, En mi familia dejaron de presionarme cuando terminé con mi exnovio. O sea, como cuando tenía pareja, era más así como, bueno, tata, ya tienes pareja, ya deberías tener un hijo. Y era así como, no, no, yo no. Y ahora que no tengo pareja, ya no me dicen nada. También creo que por eso vivo acá y estoy más fresca, no tengo esa presión encima. Pero, y claro, lo que me dicen es como, ya que no vas a tener familia, deberías estar más cerca de tu mamá. Y es como, no, chao. Pero también como soy la rara de la familia, también, o sea, hay tías que ya ni me preguntan, ¿cachas? Pero hay dos que sí, las más oligarcas, ¿no? Y es así como, pero ¿para qué va a tener hijos, no? Para que tenga más estrés por no tener trabajo, para que sea más sumisa al sistema, ¿no? Para que decida tener la vida que ustedes tienen, ¿no? Para que no pueda hacer lo que a mí me gusta, o sea, lo que no pudieron hacer mis padres, para eso que lo hagan los hijos, ¿no? No, pues ya. me parece súper egoísta justo eso, ¿no? Que intentes decir, bueno, como yo no logré ser doctor, tú deberías ser doctor. Es como, no es una extensión, no es un anexo a tu cuerpo, es otra persona y tiene libertad de decidir lo que quiera hacer. Pero eso es muy difícil de entenderlo y creo que aquí en esta sociedad como latina, me atrevería a decir, es como súper arraigado esto de la pertenencia, del
heredar del, ¿no es cierto? Como que no es raro las mujeres, sobre todo, que deciden a los 18 años irse de la casa y hacer su vida. Pero que es como, además, las labores del cuidado tienen que ser tuyas, porque eres mujer. Entonces, si de paso tienes hijos, ya de paso es como la naturaleza, lo que te tocó, ¿cachas? Y eso es muy fuerte. Además es como, sí, en mi familia es como las mujeres, bueno, en mi familia grande, ¿no? Como en el pueblo donde es mi familia, las mujeres que no tenían hijos era porque se quedaban solteras para cuidar al resto, ¿no? Para cuidar a, qué sé yo, al discapacitado de la familia, a los mayores, ¿no? Las solteras que no tenían hijos era porque tenían que cuidar al otro, ¿no? Y luego cuando se mueren los adultos mayores o el enfermo o lo que sea, es como quedan solas, porque nadie las acompaña, ¿no? Que es como, finalmente es lo que es chévere ahora, es como que hay un montón de chicas que deciden no tener hijos y que no estamos solas, ¿cachas? Sí, no estamos solas. No, los hombres no tienen la misma presión, ¿no? En cambio, los hombres sí tienen derecho a abandonar, pues, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a embarazar, tienen derecho a abandonar, tienen derecho a reclamar cuando quieren ser padres después de que han abandonado, ¿no? Pero no hay límite de edad, ¿no? O sea, un hombre a los 35 no le dicen, ay, le voy a dejar el bus para ser padre, ¿no? No solo por una cuestión biológica, porque mi bisabuelo tuvo hijos hasta los 80 años, ¿cachás? Es que es como, ya cálmate. Es como, para ya de reproducirte. Pero no hay límite, o sea, los hombres no, ellos no tienen el mismo problema. Sí, no hay la misma presión, tampoco hay las labores del cuidado no están enfocadas hacia los hombres. Es como se entiende que se va a ir, se entiende que va a ser profesional, se entiende si quiere que va a tener una familia. Entonces esa presión también de lo profesional, que además tienes que ser... Y tampoco hay esta presión de que tiene que ser además buen padre, que es súper fuerte. Es como, exacto, puede irse si quiere, no pasa nada. Es lo que antes un poco estaba reflexionando sobre tal vez la palabra es Karishina. Karishina significa una mujer que no quiere hacer las labores del hogar o que se niega a ser el modelo de lo femenino dentro de esta sociedad. Entonces, capaz dentro de eso también. Pero cuando, por ejemplo, a ti no te gusta cocinar o no quieres o no te gusta limpiar la casa, te dicen, ah, eres una karishina. Eso también puede implicar que si no quieres tener hijos, tal vez puedes ser una karishina. No entras dentro del molde. Pero karishina también es como cuando, como los mercados de segunda, también es karishina, ¿no? Aquí en Ecuador, karishina es la que no entra en el molde, pero también son los mercados de segundas, las tiendas de pulgas, las ferias de pulgas, ¿no? Eso también es karishina. Yo cacho que yo estaba pensando estos días y como solterona, ¿cachas? Porque a una mujer, a una madre soltera no le dicen solterona, no. La solterona es la que no tiene hijos, ¿no? No solamente que no tiene pareja, sino que no tiene hijos. Cuando tienes hijos, ya no estás en el nivel de solterona porque por lo menos te reproduciste, ¿no? Claro. No estás sola. Solterona también. Solterona. Son ofensivas, sí. Sí, son denigrantes. Denigrantes. Porque no hay solterón, ¿cachas? O sea, eso no es tan grave, ser solterón. No, de hecho, nadie le dice a los hombres así, solterón. Eres un solterón. No, eso nunca. Independiente. Es bastante independiente, claro. Independiente. Tal vez solitario, ¿no? Pero Sí, es tímido. es tímido. Tímido, independiente, solitario, pero no solterón. Un solterón es que implica ser amargada, estar sola, ¿no? Como que es una cosa así como oscura, como... Sí. Y que tiene también una connotación de que eres cercana a la religión, por ejemplo, que vas mucho a la iglesia, que deberías, es como las solteronas. Creo que antes había más de ese vínculo, pero sí. Deberíamos empezar a reivindicar el solterón, así como lo queer, ¿cachai? Hola, ¿qué más? Soy solterona, ¿y tú? El solterona también.
Podemos poner un letrero que diga, se permite solteronas. Bienvenidas, solteras. Bienvenidas solteronas. ¿A quién quiero dar? Lo que más me gusta de la librería y de tener este espacio en Cuenca, justamente es como un espacio para esa gente que no tiene un espacio en la ciudad, ¿no? Entonces, las abortistas, esta es la casa de las abortistas, este es el espacio también para los maricas, para los gays, para los trans, ¿no? Y de hecho son como las actividades que a mí más me gusta organizar, como los encuentros para la gente que normalmente no tiene un espacio en Cuenca, ¿no? Que no hay un lugar donde se pueda sentir cómoda. Sí, este es el lugar seguro de las comadres, que son las chicas que hacen acompañamiento en aborto seguro. La pregunta es, ¿a quién dejarías todo esto? Ah, ¿quién dejaría todo esto? Ah, tengo una sobrina. Tengo una sobrina que ya es, con eso me basta. Y tengo muchos sobrinos, es eso también. Eso es lo que... Esa es tu descendencia. Sí, o sea, todos los hijos de mis amigos también creo yo que es como ya es suficiente y les acompañé. Mientras yo vivía en Colombia, acompañaba un montón como a mis amigas que tenían hijos, ¿no? Y aparte de eso era profesora en un jardín infantil, así como alternativo que tiene mi familia. Y también yo creo que esa experiencia de estar ahí, como poder dedicarle mucho tiempo a los hijos de mis amigos, me parecía como un mejor aporte, ¿no? Y poder tener otro punto de vista distinto al de la madre, que ser madre. Era así como, ellos necesitan gente fuera de su casa que les diga otras cosas, ¿no? Entonces, sí, ser tía, en este sentido de tía expandida, ¿no? De ser la tía de los hijos de mis amigos y eso, es lo que me parece más chévere. Me parece que es súper necesario. Porque la vida cerrada de hogar es asfixiante. Me parece que es muy difícil criar también, ¿no? Como que hay muchas mujeres que tratan de hacerlo de la mejor manera, muchas parejas que se lo plantean como, bueno, podemos hacerlo de otro modo, pero la sociedad los tiene encerrados, atrapados, mientras sigan viviendo juntitos todos en una sola casa, es muy difícil que puedan criar de otro modo, ¿no? Entonces, me gusta ser tía justamente para aportar en ese espacio, para subvertir ese espacio y que los guaguas se puedan relacionar de otro modo, ¿no? Creo que, no sé, como todas las cosas y los ideales y lo que creo que aprecio, ya están por ahí igual. Como, creo que como estoy en medio de una lucha colectiva, quiero no ser indispensable y quiero no, o sea, no necesito ser indispensable. Entonces, creo que mis compañeras pueden ser las que sigan. Y también mis proyectos, ¿no? Siento que mis proyectos, mis poemas, mis fotos o mis videos son como el lugar donde yo dejo mi creatividad, que es lo que más me gusta, ¿no? Que es lo que más me hace sentir viva. Entonces, creo que allí está y con eso me conformo completamente. Em, y es como un pedacito de mí que sale cuando escribo un poema. Y yo siempre digo que son como más que mis hijas, son como mis otros yos. Y creo, y me gusta ese experimento de poder también hacer compartida la maternidad, ¿no? También he sido tía y he sido profesora, no sé si profesora, pero facilitadora con chicos y chicas Montessori. Y me encanta esa experiencia de poder estar cerca desde ese otro lugar y motivar a esa creatividad a que salga y que sea más como en otra postura que no es el padre o la madre o está llena de este estereotipo de lo que debería hacer, lo que te debería decir que hacer, sino esta tía divertida, ¿no? Tener una tía divertida me parece que es lo mejor, es donde más aprendes, con quien más te diviertes. Y realmente siempre te acuerdas de tu tía divertida, de la persona con la que puedes confiar, con la que haces travesuras. Esa quiero ser yo y creo que he sido esa. Descubrí el proyecto Lunádigas porque estaba dentro de las películas documentales
de un festival, del festival que se llama Hackporn Festival en Roma. Me mandaron algunos links de cosas que me podían interesar y después porque lo encontré en el MIC Género de México. Y creo que hablar de maternidad, hablar de no desear la maternidad es un tema global donde todas las mujeres deberíamos tener el derecho a poder elegir, deberíamos tener el derecho a poder hablarlo, es algo que no se habla todo el tiempo. Entonces creo que dentro de este contexto, como el cuencano, es un aporte a la discusión sobre si la maternidad tiene que ser obligatoria. Hay una frase en América Latina, con todo el movimiento de Marea Verde, ¿no?, que está ahora poniéndose en muchos lugares por parte de muchas jóvenes y mujeres, que dice: la maternidad será deseada o no será.